sede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Buenos días, señor Aurelio. Ánimo, sí se puede, Querétaro, sí se puede. Estimado Aurelio Peña, de veras, qué incongruencia de este señor de Morena, que viene y critica las acciones de gobierno estatal, y el señor presidente haciendo y deshaciendo con sus políticas de los 70s y de los 80s y restando la importancia a lo que es la salud de los ciudadanos. Porque al final de cuentas te dan una fecha y después resulta que la cambian para lo que es el control de la pandemia. Saludos, Rafael Sánchez. Gracias, don Rafael Sánchez. Bueno, pues ahí está. Y también el otro que escuchamos, Ánimo. Ánimo es un señor trabajador de la basura, pues, de los servicios públicos municipales. Se puso su sombrero, se puso sus lentes, sus guantes, su cubrebocas. Y nos dice, vamos Querétaro, ¿eh? Vamos Querétaro, todos podemos. En el cubrebocas, un cubrebocas blanco. Pero pues bueno, con sus sombreros, sus lentes y todo para trabajar con su uniforme color naranja para poder hacer el servicio de la recolección de basura, que sin duda alguna es muy, muy importante y que agradecemos siempre aquí en Querétaro. 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, voy a la Ciudad de México, gracias a Alejandro Rodríguez, que nos hace favor también de tomarnos la llamada para poder hablar, además, sobre justamente este ranking COVID-19 que se realizó justamente para evaluar, pues yo diría, la reacción, la actitud, las acciones, las formas de los diferentes gobernadores a propósito de la contingencia que estamos viviendo en nuestro país y que obviamente es como parte justamente de una estrategia sistematizada, también le debo decir a usted, una metodología puntual que se establece para poder hacer estas mediciones que son importantes para todos nosotros. Mi querido Alejandro, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Aurelio, un gustazo de nueva cuenta saludar a tu auditorio, ahora con este segundo ranking de gobernadores ante el COVID, es la segunda medición que realizamos específica para esto y que apenas terminamos de levantar el 1 de mayo y ya con resultados claros de qué es lo que está viendo la gente en todo el país y por supuesto en Querétaro respecto a esta pandemia. Así es, te pregunto primero a nivel nacional, ¿cómo le fue al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, obviamente en los 32 estados de la República? Y si ves de algún modo que haya habido alguna modificación en torno a lo que tiene que ver con su popularidad y también pues lo que ustedes evalúan que de alguna manera tiene que ver con las funciones o acciones de gobierno, mi querido Alejandro. Mira, Aurelio, que hemos notado que prácticamente tanto el presidente de la República como los gobernadores han logrado subir algunos puntos. En esta ocasión no medimos desempeño ni popularidad, pero sí algo muy similar cuando hablamos sobre la manera en la que están trabajando en COVID. Y el presidente de la República tiene una calificación de 46.8% de gente, de un total de gente que le avala lo que está haciendo al 100% en materia de COVID-19. Solamente el 46.8% consideran que el presidente de la República está trabajando muy bien. Sí. Muy lejos se encuentra de la calificación de los 3 primeros gobernadores, porque el primer gobernador que obtiene una calificación mayor es Mauricio Vila Dosal de Yucatán, con el 69.4% de aprobación. Sí. El segundo lugar es Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, con el 69.1%. Y el tercer lugar es el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, con el 65.3% de aprobación, específicamente de lo que están haciendo ante COVID. ¿Qué pudimos notar, Aurelio, a diferencia de la primera encuesta que realizamos, esta primera medición? Pues bueno, específicamente que todos tienen números más arriba que la primera medición, incluyendo el presidente. Sin embargo, esto se puede deber, sobre todo en el caso de los gobernadores, a la exposición que están teniendo. Tú recordarás que la ley electoral les prohíbe aparecer con frecuencia o decir qué están haciendo para presumir sus acciones gubernamentales. Esta crisis lo que ha permitido a todos los gobernadores es la posibilidad de estar diario en medios de comunicación, de estar diario comunicando qué es lo que están haciendo y por supuesto la percepción ciudadana es mejor para ellos. ¿Qué pasa? Pues que todos prácticamente subieron y que muchos conservan los lugares
que tenían en mediciones anteriores. Y que se mantienen casi los mismos lugares o los mismos sitios, en los primeros 5 lugares por lo menos de esta medición, mi querido Alejandro Rodríguez, justamente, casi los mismos gobernadores, salvo tu mejor opinión. Es correcto, incluso en el lugar número 4 vamos a encontrar a la gobernadora de Sonora, a Claudia Pavlovich, y en el lugar número 5 a Diego Sinue de Guanajuato, que cuando hacemos la medición normal, la medición de desempeño y popularidad, que por cierto aparecerá el próximo mes, pues nos aparecen también estas cinco personas. ¿Quién nos llamó la atención? ¿Quién aparece arriba? Prácticamente siempre aparece en los últimos lugares, y hoy aparece entre los 10 primeros, el gobernador de Nuevo León, el Bronco, aparece en el lugar número 8 de nuestra medición, específicamente en COVID, y ya veremos cuando miramos desempeño y popularidad si abandona estas 3 últimas plazas para poder subir, o nos da la sorpresa y aparece entre los 10 primeros lugares. ¿Y a qué crees tú que a qué obedece justamente este cambio, por lo menos en el gobernador de Nuevo León? A las acciones básicas que ha tomado. Él desde el principio ha sido un tipo que ha actuado de frente, que la gente lo conoce. Hay que recordar que él tenía una gran popularidad antes de caer y antes de ser gobernador. En campaña era sumamente popular, pero sus acciones también y su pasividad como gobernador ante lo que había prometido y ante lo que esperaba, pues lo llevó a que la gente pues le pusiera un tache y obviamente pareciera reprobado en Nuevo León. Claro. Hoy estas acciones que ha tomado, sobre todo en materia económica, en materia de salud, en pedirle a la gente que esté en casa, pues las ha aprovechado bastante bien. Ya decía Winston Churchill que como gobernante no podías dejar pasar la oportunidad de una buena crisis para tratar de salir adelante. Claro. Y es lo que prácticamente él y algunos otros gobernadores, como el gobernador de Jalisco también, han tratado de hacer para escalar posiciones. Sin duda alguna. Ahora, hay un enfoque también social que me llamó mucho la atención y que por eso queremos también en esta charla, en esta conversación, mi querido Alejandro Rodríguez, platicar acerca de lo que siente la gente, de lo que considera la gente, que tiene que ver justamente con el COVID-19, a propósito de la perspectiva inmediata futura que también tienen los ciudadanos sobre esta contingencia, mi querido Alejandro. Claro, mira, específicamente en Querétaro te voy a decir, sí, por favor. Aurelio, Querétaro es el tercer lugar en donde la gente menos le aplaude a el presidente de la República. El primero es Tamaulipas y el tercero es Querétaro, en donde menos puntos obtiene el presidente en su evaluación respectiva, porque nosotros no solamente medimos a los gobernadores, sino también al presidente en cada entidad. Sí. Cuando hablamos de Querétaro específicamente, podemos encontrar distintos datos. A ver. El 68% de la población, el 68% de los queretanos tiene mucho miedo de contagiarse. 30% tiene poco miedo y solamente 2% de la población considera que no tiene absolutamente nada de miedo de lo que le pueda pasar. Correcto. Cuando le preguntamos a los queretanos qué tanto miedo tienen de que alguien de su familia muera a causa de COVID-19, el 74% dice que tienen mucho miedo. Sí. También les preguntamos qué tan cerca consideran que se está de encontrar una vacuna contra el COVID-19. El 17% de los queretanos considera que está muy cerca, el 37% que está cerca y el 33% que se está lejos. Sí. Solamente el 11% consideran que está muy lejos. Buena parte de los queretanos, prácticamente todos saben que hay que lavarse las manos constantemente, el 94%, el 83% que no hay que saludar de mano por ahora, sí. El 87% no asistir a eventos políticos, el 80% usar gel antibacterial. Prácticamente todas las medidas y todas las consecuencias que puede tener COVID las saben los queretanos. Sin embargo, sí te digo que están en el lugar número 16 cuando se trata de no salir de casa, cuando se trata, en este caso específicamente, de tomar las medidas necesarias para cumplir con lo del aislamiento, con estas medidas del aislamiento y la disminución de la movilidad. Querétaro es el número 16, el número 15, y solamente el 66% sí. Toman en cuenta estas medidas y las acatan. Es el lugar número 15, está abajo, chécate, de Puebla, Tamaulipas, Durango, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Sinaloa,
y así hasta llegar a Yucatán, que tiene el 74.2% de gente que acata esta medida. Otra vez en los primeros lugares. Pero también hablaban en esta medición de los robos y de los saqueos, y de repente otro tema que también me parece importante, que quisiera preguntar cómo quedó Querétaro y cómo decidió Querétaro, cómo opinó Querétaro, el tema de qué opinan de la pandemia, si consideran que es un lujo o no esto que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país, mi querido Alejandro. Mira, en respecto a esto, nosotros medimos el rencor social. Uh-huh. Le preguntamos a la gente quién considera que es el culpable del brote de COVID-19 en México. El 44% de los queretanos consideran que es el gobierno, el 28% considera que son los chinos, uh-huh, y el 21% las personas que viajan. Uh-huh. Le preguntamos también por qué o de qué manera cree que las personas podrían violar la ley si sus familias se enfermaran. El 40% de los queretanos considera que podrían romper la cuarentena, el 38% considera que podría haber robos y el 17% que podría haber saqueos. Sí. Le preguntamos también cuál considera que es la mayor afectación que le está causando el COVID-19 y el 55% nos dice que es el cierre de los negocios, el 30% teme por su economía, uh-huh, y el 13% por el alza de productos, es decir, que se puedan elevar. Mira, los queretanos consideran, cuando les preguntamos, ¿usted y su familia se pondrán en cuarentena? El 80% nos dicen que sí, el 11% nos dicen que no, pero el 84% de los queretanos consideran que meterse en cuarentena es un lujo que difícilmente o pocos podrían darse, el 94% de los queretanos, y solamente el 6% considera que no es un lujo, por lo cual consideran que es difícil poderlo acatar del todo. Estaríamos pensando en un sector económico, ¿no? Obviamente que tiene necesidades, que tiene carencias y que pues no puede asumir el costo y el peso de lo que significa la cuarentena, mi querido Alejandro. Así es, pero fíjate, cuando le preguntamos a los queretanos, uh-huh, ¿qué considera usted que es de mayor importancia, combatir el COVID-19 o cuidar la economía de los más vulnerables? Uh-huh. El 71% prefiere combatir el COVID-19 y el 29% considera que es secundario cuidar la economía de los queretanos o del país completo. Eso es prácticamente lo que piensa el queretano específicamente con esta encuesta que realizamos, la terminamos el 1 de mayo, sí, y también le preguntamos a todos de qué manera se está enterando sobre todo lo que pasa con COVID-19 en México. El 53% lo está haciendo a través de la televisión. Sí, claro. Esto es algo raro y algo peculiar, porque cuando hablamos de una crisis más pequeña, una crisis de menor duración, prácticamente son las redes sociales, tanto las computadoras como los celulares, en donde la gente se entera. Sin embargo, ahora con esta crisis que ha sido tan larga, tan extensa, ha sido el 53% de los queretanos quienes la están siguiendo o enterándose por televisión. También en buena parte por esta famosa telenovela de las 7 de la noche, donde todos los días salen a decirnos algo, aunque sea algo completamente distinto una cosa de la otra. Un día nos dicen una cosa, otros días nos dicen otra, pero la gente está siguiendo la telenovela del doctor Gatell y pues también de los funcionarios que van sacando ahí a exponer sus datos respecto a esta pandemia. Déjame agregarte, ahora que está de moda, la poesía del doctor Pues ahora ya esta, ¿no? Poeta es, ahí veremos qué tanto, también medimos ahí al doctor Gatell. Es el segundo funcionario más popular, uh-huh, de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El primero es Marcelo Ebrard, y el segundo es Gatell, porque tiene un amplio número de desconocimiento de gente que todavía no le conoce, pero quienes le conocen de forma positiva y se ha posicionado muy rápido como el segundo más popular de la administración, aunque imagino que entre un sector femenino, entre las féminas, de cierta edad, pues ahora es demasiado popular y más si es poeta, ¿no? Bueno, oye, finalmente te pregunto, ¿dónde podemos consultar estos datos? ¿Dónde están publicados? ¿Cómo los podemos saber o conocer a detalle, mi querido Alejandro Rodríguez? Es un atlas demasiado extenso, Aurelio, que son 50 páginas para poderse consultar y que lo pueden encontrar en rankingsdegobernadores.com. Uh-huh. Ahí está prácticamente toda la información, tanto a nivel nacional como estado por estado, y también la metodología. Hicimos más de 25,000 preguntas para poder obtener esta información que nosotros consideramos los ciudadanos pueden utilizar, pero también los gobiernos, para saber de qué manera los están viendo y cómo poder
seguir actuando ante esta crisis inusual que nos ataca. Bueno, Alejandro Rodríguez, te mando un abrazo, como siempre estamos a la orden, al pendiente. Gracias por compartirnos estos datos que están ya disponibles para que la gente los pueda consultar, y te esperamos para lo de también el tema de desempeño y sobre todo también pues el desempeño de los gobernadores en la próxima medición de Ranking and Election. Pero con mucho gusto, mi querido Aurelio, un placer platicar con tu gente. Igualmente, muchas gracias otra vez, que tengas buen día. Hasta luego. Alejandro Rodríguez, gracias además por estar con nosotros. Los peor evaluados justamente de este esquema justamente fueron los estados y que además lo señalan también en esta misma encuesta: Morelos, Guerrero y el Estado de México, que fueron los peor evaluados o los peor calificados gobernadores de estos 3 estados del país ante la contingencia, ante el COVID-19. Como siempre, gracias. 8:25, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, yo regreso enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro.